Hola chicos, ¿cómo están? Vamos a continuar con estas charlas que hemos trabajado para esta materia que es diseño mexicano y cuya intención es que ustedes aprendan un poquito sobre los diferentes aspectos que son parte de la identidad de México en diferentes épocas. Ahorita nosotros continuamos hablando de la época prehispánica y vamos a tocar ahorita un poquito los pueblos más característicos, las ciudades más características que hubieron para entonces. Ya nosotros hicimos un recorrido en el impacto que fue para ambas culturas, la española y la mexica, este encuentro tan violento donde se mostraron formas diferentes de pensar. También vimos en términos de textiles que las prendas que utilizaban unos y otros eran totalmente diferentes y que el resultado de nuestra vestimenta en general es una influencia hoy en día más europea, más española que occidental en general, que la que había previa a la conquista. Sin embargo, muchos pueblos originales, muchos pueblos oriundos de diferentes regiones del país, aún conservan la vestimenta anterior a la conquista española. Entonces, justamente vamos a ver algunas de estas ciudades importantes que crecieron, pues algunas compartiendo la misma época, aunque a grandes distancias de diferencia, otras en realidad en otro momento histórico, pero que ambas pues son parte de nuestra identidad y además son el deseo de los extranjeros de venir a conocer, pues como algo característico, como algo exótico que tenemos aquí en México. Entonces vamos a hablar de los pueblos, del pueblo particularmente teotihuacano. Entonces nos vamos en esta charla vamos a hablar un poquito de los teotihuacanos. Teotihuacán está muy cerquita de la Ciudad de México, está más o menos a unos 50 kilómetros aproximadamente, tal vez un poquito menos, y es una ciudad pues exótica, encantadora, porque muestra una forma de vida que era muy característica de toda esta región de Mesoamérica y que hoy en día parece tan alejada de nosotros. En realidad esta cultura pues tuvo un auge de aproximadamente unos 600 años, de menor a mayor, y obviamente fue creciendo en poderío, en dominio, en forma de gobierno, pero así como creció y así como fue importante, desapareció. Y no es que haya desaparecido de un día para otro, los habitantes se fueron de esa región y duraron aproximadamente en irse como unas 7 décadas, o sea, no de repente se fueron, o sea, hoy nos vamos todos, no, fue poco a poco. Y bueno, la ciudad básicamente es esta zona que tenemos aquí en este mapa, y tiene que ver con algunos elementos básicos, como es la pirámide de la luna, que fue la primera que se construyó, la pirámide del sol, la calzada de los muertos, la ciudadela que está en la parte de abajo, y bueno, por ahí tenemos el templo de Tlaloc muy cerquita de la pirámide del sol, el templo de Quetzalcóatl que está en la ciudadela, y el palacio de Quetzalpapalot que está muy cerquita de la pirámide de la luna. En general, estos nombres que tienen ahora no son nombres originarios. En realidad, no sabemos cómo esa cultura les llamaba a cada uno de estos templos y a cada uno de los lugares que hoy nosotros les damos estos nombres. En realidad, los nombres se los dieron los aztecas, los mexicas, es decir, cuando ellos conocieron este lugar, lo adoptaron como propio y le pusieron como nombre justamente Teotihuacán, que quiere decir el lugar del nacimiento de los dioses. Entonces ellos asumieron que ahí habían nacido los dioses y los adoptaron como tal. Entonces, pero los nombres como en sí, como ellos le llamaban, no lo sabemos. Es una cultura que tiene muchas incógnitas. Yo creo que incluso más que la cultura maya, porque la cultura maya ya pudieron descifrar su lenguaje, lo cual ha ayudado a entender pues toda su sociedad, toda su cultura, pero en el caso de la cultura teotihuacana no ha sido así.
Todavía hay muchos estudios, yo creo que en los últimos 20 años se han descubierto muchas cosas, varios túneles, se ha podido entrar a los túneles, algunos en forma directa, en otros están utilizando pues estos robots que son autodirigidos para ver en qué situación se encuentra ese túnel, pero en general todavía tiene muchísimas incógnitas. Sin embargo, estos estudios avanzados que han hecho pues diversas organizaciones, universidades a nivel internacional, el propio INAH, que bueno, coordina todas estas investigaciones, pues han arrojado resultados que nos remiten a una ciudad verdaderamente importante, una ciudad cosmogónica, una ciudad que era la moda, asistir, vivir y compartir y tener esta ideología, a diferencia de otras importantes ciudades que hubo en el mundo mesoamericano. Los teotihuacanos no tenían un sacerdote líder o no tenían un gobernante líder. La diferencia con ellos es que era como un corporativo. Imagínense como una gran organización donde hay 4 cabezas y cada una de esas cabezas no tiene voz ni votos y las otras no participan de la misma manera. Entonces, aquí lo importante no era el gobernante, sino era toda la ciudad. Entonces el gobernante no valía, ninguna de las personas que participaba de esta organización valía como tal. Por eso es que no hay inscripciones, no se han encontrado tumbas donde hubiera alguien importante, no hay nada, porque no era el gobernante, no existía como tal la figura del gobernante, sino había grupos de personajes que todos participaban de las decisiones que se tomaban, por lo tanto no había ninguno importante. Esta es la pirámide de la luna y ellos la hicieron justamente como para relacionarla con el mito de la montaña sagrada. El mito de la montaña sagrada que nos habla cómo la montaña emerge del inframundo y bueno, de alguna manera se conecta con el mundo exterior y con el mundo del cielo, es decir, a donde está el sol, que es este universo inframundo, el mundo donde nosotros estamos y el mundo de arriba, es decir, inframundo, mundo y digamos el universo, lo que está afuera, lo que no se alcanza pero saben que está. Entonces esta pirámide es muy interesante porque en la medida que ustedes se van acercando a ella, la montaña que está atrás va desapareciendo, el cerro que está atrás, que le llaman Cerro Gordo, el Cerro Gordo va desapareciendo. Entonces ustedes caminan por la calzada de los muertos y a medida que van caminando la montaña va desapareciendo, como si esta que ellos hicieran emergiera del inframundo, como lo dice como tal su mito de la leyenda de la montaña sagrada. Muy cerquita de aquí está el templo de Quetzalpapalotl, que este templo fue totalmente reconstruido, quedó muy padre. Recientemente lo visité y quedó muy bien. La ventaja del templo es que se destruyó, pero hagan de cuenta que las paredes cayeron hacia adentro. Entonces, al caer hacia adentro, todas las piedras se conservaron por el lado que se cubrieron y eso hizo que cuando se reconstruyera muchas de estas piedras, que eran las lajas que recubrían las paredes, se conservaran igual. Bueno, la pirámide del Sol pues es el gran templo que es como el eje cósmico, el axis mundi, el eje de los mundos, el eje a partir del cual parten pues los 4 rumbos del universo y bueno, donde simbólicamente se accedía al mundo celeste. Es decir, ellos subían para estar en contacto con ese mundo celeste donde pues solamente pues estaban los dioses. Obviamente esta cultura pues está llena de sacrificios humanos que eran la base de su forma de pensar, de creer, de sentir, incluso a sabiendas de que los dioses solamente podían existir a través de la sangre humana. Entonces la sangre humana tenía que llegar a ellos y la forma de que llegaba era a través del humo. Por eso la quema del copal que siempre vemos en estas culturas como parte de esta forma de ser hacía
para que ese humo sagrado pues llegara hacia a los dioses. Cuando ellos tenían sacrificios humanos, los pedernales, que eran los cuchillos de obsidiana que ellos utilizaban, porque además ellos monopolizaban toda la producción de obsidiana, estos cuchillos, pues la sangre que caía, en fin, todo era tratado con mucho cuidado, porque representaban lo sagrado de su cultura. Y esa sangre que caía, pues todo se quemaba. Imagínense las fibras donde caían esta sangre, con lo que ellos se limpiaban, todo lo ponían en estos incensarios para que ese humo llegara a los dioses. Pues de esta manera la sangre no se desperdiciaba. Entonces son lugares donde hubo muchos sacrificios humanos, se han encontrado muchos restos en diferentes lugares, y estos restos nos hablan de gente que generalmente no era de Teotihuacán, es decir, era gente pues que seguramente traían de otros lados, o que eran tomados en algunas guerras para alimentar a los dioses, y esto pasó en todas las culturas importantes de Mesoamérica. Este templo, por ejemplo, es otro templo. Este es un templo muy interesante, porque fíjense que este templo recubría a otro. Cuando algunos investigadores se dieron cuenta, quitaron esta capa de enfrente, bueno, conservando esta parte de enfrente, nunca se destruyó, pero un poquito la parte de atrás para ver lo que recubría. Este templo se encuentra en la Ciudadela, es el templo de Quetzalcóatl, y hoy en día está así. Ahí donde están paradas las personas es la parte que se rebanó, y los arqueólogos recuperaron toda esta zona, y el templo que se cubrió es este de atrás. Seguramente algunos investigadores nos dicen que lo que pudo haber pasado es que, como había estos grupos de poder que entre todos dominaban una parte, seguramente este grupo a lo mejor intentó apoderarse o intentó tener más fuerza, o algo pasó ahí que decidieron cubrirlo totalmente, y entonces crearon otra fachada, porque les digo que aquí lo importante era el gobierno corporativo que había, es decir, no había ningún líder importante, y cuando alguien trató de hacerlo, simplemente pues se acabó con eso, y se construyó una nueva fachada, y bueno, es menos ostentosa que esta primera. De hecho, miren, estos eran los colores originales que tenían. Aquí podemos ver cuáles eran los colores originales que se trabajaron mucho en Teotihuacán. Imagínense esa pirámide, la que tenemos aquí a la derecha. Esos eran los colores que realmente veían los teotihuacanos al caminar por la calzada de los muertos. Todo era de color rojo, verde, que utilizaban el óxido ferroso, y que había mucho en la zona, y por eso todo lo pintaban con este material. La malaquita, que les daba el color verde, por ejemplo, la cal, que daba el color blanco, y el negro de humo, que pues era el carbón, y mezclado con algunos otros elementos daba estos colores. Entonces, como esta ciudad era un gobierno corporativo, todos los edificios eran construidos igual, y lo mismo los lugares donde habitaban las personas, o los palacios. Entonces todo era construido de la misma forma. Imagínense, es como si ahora el gobierno nos dijera que van a construir multifamiliares y todos se construyen igual, nada de que cada quien lo construye como quiere, pero el gobierno tenía los recursos para hacerlo. O sea, el gobierno siempre tuvo los recursos para imponer esta forma de arquitectura, de estructura de los lugares donde habitaban las personas, de los templos en general, de todo. Fue una ciudad muy poderosa, en realidad creció tanto, e incluso hay vestigios de que tenía lugares para recibir a los visitantes extranjeros. Entonces era una ciudad muy poderosa. Sin embargo, este crecimiento excesivo de la población, que obviamente pues llegó a ser una ciudad de casi 200,000 habitantes, imagínense, fue de las grandes ciudades como Roma, como Constantinopla y como Teotihuacán. O sea, fueron ciudades de culturas muy anteriores después de Cristo, digamos, pero consideradas culturas pues antiguas, y llegaron a tener una gran cantidad de habitantes. Entonces imagínense
esa cantidad excesiva de habitantes seguramente acabó con los recursos de la zona. Es un valle, o sea, la zona de Teotihuacán es un valle, pero bueno, a alimentar a 200,000 habitantes de ese valle todos los días, pues bueno, seguramente, y aunado con algún tipo de sequía que ha de haber habido por ahí algunos años repetidos. En fin, seguramente esas fueron las causas por las que la gente poco a poco empezó a dejar el lugar hasta que finalmente pues se fue. Se cree que se fueron a otros lugares, algunos piensan que son los toltecas, en fin. Bueno, estas son las imágenes que tenemos aquí, que son muy representativas de la cultura teotihuacana. Aunque todos hablan de Quetzalcóatl, cada cultura le da una forma diferente, variaciones, y es importante que ustedes identifiquen cuáles son de esta cultura, cuáles son teotihuacanos, cuáles son mayas, cuáles son mexicas, por lo menos, para que ustedes identifiquen como estas formas. Aquí tenemos a Quetzalcóatl, que es esa serpiente que al ser una serpiente vive en el mundo físico, es decir, está en contacto con la noche, con la oscuridad, con el inframundo incluso, y al mismo tiempo es una ave, es un quetzal, es un pájaro que vuela y al volar entra en contacto con el mundo del universo exterior. Entonces es el dios que va a representar pues la unión de todos estos mundos. Por otro lado tenemos a Tlaloc. Tlaloc también es un nombre náhuatl, en realidad no sabemos cómo le llamaban a este dios, pero en este caso, y aunque mucho tiempo se pensó que esta imagen era Tláhuac, la realidad es que no. En realidad esta imagen es un cocodrilo, si ustedes observan, ahí se ven sus ojos, y aunque ya un poco deteriorado es la maxila, es decir, son los dientes superiores, y lo vemos así como cuando se ve un cocodrilo que está sumergido en el agua. Y bueno, la parte que tenemos arriba, que seguramente sí son chalchihuites que tienen que ver con los símbolos de Tlaloc, pero no es Tlaloc, sino que representa este inframundo que era tan importante para ellos, y por eso el hacer las cuevas, el entrar en contacto con ese mundo que la tierra pues era como la otra parte importante para ellos, no como nosotros ahora pensamos que pues si te vas a ir al infierno está allá abajo en la tierra y hay fuego y todo eso. Para ellos regresar a la tierra era lo mejor que podía pasar. Y bueno, aquí están estos palacios que les comentaba. En general, bueno, esta era la forma de habitaciones que había. Como ustedes pueden observar, no hay ventanas, ninguna ventana. Ellos no utilizaban como tal la ventana. Utilizaban una forma pues de muros totalmente cerrados, los cuales muchos se conservan. Los techos ya no se conservan porque los techos utilizaban madera y luego de la madera ponían como palmitas, después de la palmita ponían tezontle rojo, que pues hay mucho en la zona, y después del tezontle rojo ponían una capa de arena con cal y agua, como un colado, como si fuera cemento. Entonces lo ponían arriba y pues bueno, esta forma duró mucho tiempo, pero al paso de los años, de los siglos, en general en toda Mesoamérica era la forma de hacer los techos. La madera se pudrió, la palma igual, y entonces el techo se venció y la mayoría de los techos no, o sea, en general no se conservan esos techos. Pero bueno, este era un palacio. Para que se considerara un palacio, debería de tener las siguientes áreas. Por un lado, áreas para habitaciones y por supuesto de reproducción. Recuerden que ellos llegaron a ser casi 150,000 habitantes. Áreas administrativas donde hubiera un espacio para que las personas que dirigían ese lugar pudieran tratar sus asuntos. Áreas de culto que regularmente estaban en el centro o un lugar especial más alto que desde el patio se podría ver. Áreas de preparación de alimentos, donde, bueno, pues en general hagan de cuenta que eran como comunitarios. No existía la célula de la familia, que solo vivimos en familia. Aquí los niños eran de todos y todo el trabajo era para todos.
las áreas de talleres, que regularmente las áreas de talleres se hacían en el patio. Regularmente los patios eran las áreas donde la gente podía trabajar y donde los niños desde pequeñitos aprendían las tareas propias de esta actividad. También, pues obviamente había basureros y estaba el almacén, pero estas eran las comunidades. Entonces, cuando se consideran palacios era porque había gobernantes que estaban ahí o que eran parte del consejo corporativo de la comunidad. Y estos son sus palacios, vean, son vestigios en realidad, ya como tal no quedan. Nosotros ahora son las reconstrucciones a la que nos llevan, pero en realidad como tal estos vestigios pues ya casi en su totalidad han desaparecido. Sin embargo, con lo que se conserva pues podemos hacer un aproximado de cómo eran estos lugares. Y algo importante que les quiero comentar es que fíjense, del 100% de las ruinas que se conocen en Teotihuacán, aproximadamente el 5% son las que se han explorado. Otro 95% ni siquiera pues se ha tocado, están por ahí. Además que ya pues los habitantes de las regiones han ido abarcando cada vez más estas zonas y pues seguramente se perderán al paso del tiempo. Pero estos lugares, estos palacios, sobre todo cuando tenían ya un nivel importante, donde los habitantes que participaban de la vida administrativa formaban parte de esos consejos generales administrativos de todo el gobierno, entonces pues tenían como ciertas imágenes, estos muros pintados que van a representar una serie de elementos que dependiendo del grado jerárquico pues eran esos. Todos los muros estaban pintados siempre, no estaban pintados, algunos sí y algunos no. Pero se cree que aquellos a donde habitaban personajes más importantes, las imágenes que estaban ahí pues representaban cosas que tenían que ver con su cosmovisión. Aquí, por ejemplo, tenemos esta águila. Recuerden que el águila pues representaba la parte del mundo superior, el día, el sol, el movimiento, etc. Entonces, aquí, por ejemplo, podemos ver muy cerquita de su rostro del águila que todavía tiene un pedacito de negro. De hecho, el águila estaba pintada de negro, y hay una investigadora francesa, Laurette Séjourné, que después de hacer una investigación muy profunda, pues reconstruyó esta habitación y esta es la forma que se cree que tenía esta imagen. Y sí, ya muchos investigadores han coincidido que la imagen grande que estaba representada en una parte, se tomaba un motivo de y se repetía en todos los demás muros. Entonces, este es el caso para que ustedes vean que Teotihuacán estaba pintada en todos los sentidos y siempre con rojo, que es este óxido ferroso, el blanco que era la cal, el negro de humo que básicamente era el carbón y la amatista que pues es la verde que vamos a tener por ahí también en algunos elementos. Y bueno, aquí tenemos otras representaciones para que vean que todos los muros estaban pintados de la ciudad, todos. Ahora si nosotros vamos pues ya ese color ha desaparecido, pero han pasado muchos siglos, pero de origen pues todo tenía este color. Imagínense, todavía algunas se conservan, otras han sido reconstruidas. Esta, por ejemplo, la pintura original, pues yo creo que más de la mitad ya no está, o sea, está por pedazos, sin embargo se ha reconstruido. Y bueno, esta, por ejemplo, es una imagen que habla totalmente de la cosmovisión, desde el nacimiento de la tierra, cómo da sus frutos, cómo de nace un personaje que además es un águila, que ya vimos que es un ser que se considera pues de alguna manera celeste, que tiene la posibilidad de volar y de acercarse a ese universo al que ellos siempre aspiran. Y además está el nacimiento de un árbol que se entrelaza y que además tiene una serie de elementos que nos dicen muchas cosas. Desafortunadamente de esta cultura no conocemos mucho de su escritura, ya que ellos, como no había un gobernante como tal que se representara, todo era a través de imágenes, como dicen por ahí, ¿verdad? Una imagen dice más que 1000 palabras, y justamente eso es lo que ellos pues regularmente hacían.
Aquí tenemos otros de los murales que aún se conservan en estos palacios y en donde podemos ver una serie de elementos, personajes que parece que hablan, que parece que comparten, que parece que cargan, etcétera, pero que al final son símbolos de un lenguaje. Algunos de estos elementos que también tenemos miren, este por ejemplo es un muro que les decía, así es como está en la realidad. Entonces cuando se completa totalmente, se asume que así fuera, pero ya muchos de los espacios no corresponden. Entonces les decía que estos lenguajes son manifestaciones de su forma de escritura, de su forma de hablar. No escribían tanto, sin embargo sí tenían símbolos que representaban ese lenguaje. Aquí en este caso, por ejemplo, tenemos un felino, al igual que la serpiente es propio de la noche. Vemos que tiene un corazón lobulado, es decir, un corazón visto desde arriba. Recuerdan que la forma de alimentar a los dioses era a través de la sangre humana, entonces, o de algunos animales en especial, eran muy, muy apreciados, y aquí lo tenemos. Esta es otra imagen que se ha encontrado en alguno de los templos, en alguno de los palacios, pero como les digo, hay toda una cosmovisión ahí metida en estas imágenes, y que regularmente entre más complicada es porque ese palacio era habitado por algún personaje importante, por eso lo sabía. En este caso, también les quiero comentar que ellos eran grandes comerciantes, aunque, bueno, vivían de la agricultura, pero eran excelentes comerciantes. Y uno de los elementos que más se han encontrado en toda Sudamérica, desde Honduras, Nicaragua, por allá se han encontrado este tipo de incensarios, es justamente estos incensarios que les llaman incensarios de teatro o teatrales, porque siempre tienen una figura principal. Regularmente se hacían de arcilla, y en estudios recientes se ha comprobado que la arcilla la traían desde Puebla. El lugar no es tan lejos, pero bueno, recuerden que no existían animales de carga, entonces en realidad todo lo hacían estas personas que le llamaban tamemes, que eran hombres que se amarraban una banda de diferentes fibras, de algodón, de yute, etcétera, que se la atravesaban aquí en la parte de la cabeza. En esta parte era muy grande, hasta abajo, y en esa parte atoraban un canasto grande. Entonces eran gente que, pues, el tameme era persona que acarreaba las cosas. Entonces, pues bueno, se hacían estos incensarios, y no se hacían como tal en forma tan artesanal, porque se producían en serie, es decir, de uno se hacían muchos, tenían moldes, se han encontrado los moldes de estos incensarios. Hay diferentes modelos, por supuesto, pero siempre como que hay una cara que está dentro. Por eso le llaman teatrales, como si estuviera en un escenario, y aparte hay todo un escenario. Y son incensarios, es decir, en esto se ponía como un anafre, se pone el carbón, y recuerdan que era bien importante tener como esta forma de producir el humo, porque a través del humo llegaba el alimento a los dioses, es decir, la sangre y todo lo que se quemaba para ellos, los aromas, llegaba a través del humo. Entonces los incensarios eran un elemento muy importante para que esto sucediera. Y bueno, en cuanto a sus dioses, pues aquí tenemos a Tlaloc y a Quetzalcóatl, que nombres que les pusieron los mexicas. Y acá tenemos algunos elementos que quiero que observen de su escritura. O sea, estos elementos ya son escritura. Pues son algunas aportaciones que nos han hecho ya algunas investigaciones. Hay pocas, pero bueno, quiero que los observen, que vean cómo son como unos cuadrados, o como redondos, o como que se apilan tres elementos hacia arriba, porque estos vamos a ver que hay cierta similitud, por lo menos en forma, con la cultura maya, que bueno, compartieron al mismo tiempo. Y justamente estas imágenes que tenemos aquí, también seguramente son parte de un lenguaje. No nada más son flores, porque ustedes pueden observar que abajo de las flores hay una especie de ojos. Esos ojitos representan agua. Cada vez que tenemos un ojito nos está indicando que hay agua. Entonces ahí nos quiere decir alguna cosa. En esta otra flor vean cómo hay otros elementos con una simbología que está representando otra cosa, y así sucesivamente. O en el caso de la penúltima, que vemos que hasta
arriba también hay una imagen que es una especie como de ojo, pero con otra forma. Entonces, seguramente en este mosaico que tenemos acá abajo, seguramente estas flores, esa forma de poner las flores, nos están comunicando algo. Solamente que, bueno, pues nosotros aún no tenemos ese código. Y otro dato importante es que, aunque la cultura maya estaba floreciendo al mismo tiempo, bueno, de hecho empezó mucho antes y acabó a lo mejor después que ellos, pero en algún momento compartieron el espacio y la época. Aunque no son lugares cercanos, pues de Teotihuacán a la zona maya por lo menos son unos 1,200 kilómetros, 1,300, según la ciudad a la que vayan, pero hay elementos en Teotihuacán que nos indican que hubo personas que eran mayas. ¿Por qué? Pues por la forma como hacían su pintura o por la forma como están los murales, por incluso pues algunos sacrificios que se han encontrado, etcétera. Entonces, esta es una imagen de ella. Si ustedes ven, tenemos una imagen de un hombre que es bastante irregular en la cabeza, y eso era propio de la cultura maya, porque ellos de alguna manera pues se trataban de asemejar a su dios máximo, que era el productor del maíz, y por eso siempre se hacían la cara como alargada. Ellos se la hacían, o sea, se ponían maderas así en la cabeza, en la parte de aquí, para hacer que la cabeza se fuera haciendo pues un tanto alargada. Como ahora pasa en algunas culturas, por ejemplo en África, donde se ponen estos collares que van haciendo que el cuello de la mujer sea más alto, y que porque eso es muy sexy. Entonces, bueno, es una forma de manifestarse con esto de la cabeza, pero esto era totalmente maya. Entonces aquí podemos ver esta idea maya que tenemos. Y también esta serpiente que tenemos aquí, aunque sabemos que es Quetzalcóatl, pero por la forma en que está es una serpiente maya. Entonces sí se cree que a pesar de la distancia, 1,200, 1,300 kilómetros, sí había gente maya que habitaba aquí. De hecho, en el palacio en uno de estos que les comentaba, déjenme ustedes verlos, en estos lugares donde los palacios eran más habitados, en todos estos, como estos, hay uno que es, todas las imágenes que tiene son mayas. Entonces se cree que además algún escribano o alguien que manejaba muy bien toda esta forma de trabajar su arte allá en la Riviera Maya, pues estuvo acá, y por eso todo este intercambio de ideas, ¿no? Entonces, bueno, chicos, en general eso es todo. Con esto concluimos esta charla del día de hoy. Espero que hayan aprendido un poquito de esta cultura, y cuando tengan chance, pues vayan a visitar Teotihuacán. Sí es importante subirse a la pirámide del Sol, a la Luna, si quieren, pero también vayan a la Ciudadela, al templo de Quetzalcóatl. Hay un nuevo museo del sitio y el lugar es muy interesante, y sobre todo identifiquen los símbolos, esos símbolos que nos van a hablar de la cultura teotihuacana. Nos vemos en la próxima charla, chicos, y cualquier duda quedo a sus órdenes.